Hoy te voy a hablar de una serie de aspectos que son súper importantes para no limitarte con el Reiki. Hay muchísima gente, muchísimos practicantes del Reiki que a día de hoy lo están practicando desde una energía de limitación y desde una energía de no confianza en el verdadero poder que tiene. Así que hoy te voy a ayudar a eso, tanto si ya eres un practicante de Reiki habitual o incluso avanzado, como si eres alguien que justo ahora está empezando y quieres empezar con una vibración de semilla de empoderamiento y no de limitación. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción. El podcast de hoy va a ser muy profundo, muy poderoso y muy empoderador, donde te voy a descifrar esos 21 mitos de Reiki que debes olvidar para una auténtica práctica transformadora. Vamos para allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Hoy un tema que me apasiona romper mitos. Dentro de la mitología hindú hay una diosa que se llama la diosa Kali. Yo tengo una perra además que se llama Kali, que la diosa Kali viene a representar a la que corta la cabeza de la ignorancia, ¿sí? Pues es lo que quiero yo buscar aquí con este podcast, cortar la cabeza a esos mitos que te lo imitan, que eso es ignorancia. Es decir, cualquier cosa, y me gusta utilizar esta metáfora porque dentro de la mitología hindú muchas veces utilizan una serie de metáforas, una serie de representaciones para que nos remuevan cosas, ¿no? Porque uno podría decir, oh, ¿pero qué tiene de espiritual cortar cabezas? ¿No? Bueno, pues ese removimiento de conciencia, para eso lo utilizan. No utilizan a la diosa Kali para decir cortar cabezas por sí, sino para remover conciencias. Entonces, cuando te digo que voy a cortar cabezas, te remuevo conciencia, ¿sí? Claro que si hay alguien que tiene la piel muy fina y que no está dispuesto a ir más allá de sus creencias, dirá, ¿qué está diciendo este hombre? Esto no tiene nada de espiritual, sí. Cortar la cabeza a la limitación tiene de espiritual. Cortar la cabeza a aquellas cosas que te limitan en tu vida y que te hacen estar en el lugar donde no quieres estar, claro que tiene de espiritual. Lo que no tiene de espiritual es mantenerse en la limitación, ¿vale? Así que le vamos a agarrar un sable y vamos a cortar esos mitos, esas ignorancias, esas limitaciones que te están impidiendo empoderarte y crecer más y más. Y además ahora os voy a pedir una cosa, que voy a querer la colaboración de vosotros, de los que ya sois alumnos de Reiki en tu vida y de los que todavía no sois alumnos. También quiero la colaboración en este tema que os voy a pedir ahora para contribuir a un mundo mejor. Bueno, tanto si hemos empezado fuerte, ¿no? Pues con el primer mito también vamos a ir fuerte. Primero de todo, si estás ahí, por favor, si estás en el vivo, tanto si estás en el vivo como en la grabación, dime tu nombre, de dónde estás conectado. Me encanta leeros. Obviamente no tengo memoria para memorizar a todos, pero si tú me escribes 3 o 4 veces, posiblemente te termine memorizando, porque presto mucha atención a las personas que hay ahí detrás, seáis alumnos o no seáis alumnos. Obviamente, lo que no podemos hacer y no puedes pretender es que respondamos las preguntas y las dudas que todo el mundo tiene, porque ese objetivo está dentro de la formación de Reiki en tu vida también, y además no haríamos otra cosa. Pero sí que os miramos, sí que os sentimos, sí que os leemos, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Recuerdo una vez que cuando superamos los 100.000 seguidores y lo celebraba, ya más de 100.000 seguidores, hubo una aguafiestas, no un aguafiestas, una aguafiestas, que siempre tienen que decir algo, y dijo, es que estás pensando mucho en los números. Es que piensas en los números. Digo, no, tú estás confundida. Ahí detrás, esas 100.000 personas no son números. Tú será que los ves como números. Yo veo personitas con su alma, con sus inquietudes, con sus ganas de mejorar, con sus ganas de crecer. Yo estoy viendo seres de luz.
Y si estoy inspirando a 100.000 seres de luz, pues mejor que a 50.000. Y si estoy inspirando a 1.000.000, mejor que a 100.000, ¿sí? Por lo tanto, eres tú la que ve números. Yo no veo números. Yo cuando hablo de 100.000 seguidores veo 100.000 almas, 100.000 personas, 100.000 estrellas de conciencia, ¿sí? Así que no nos confundamos que cuando hablamos de números no hablamos de personas. Bueno, entonces dime tu nombre, de dónde estás conectado y también si estás en la formación de Reiki en tu vida, ponme ahí por favor, soy Reiki en tu vida. Si todavía no te estás formando conmigo, hemos alargado unos cuantos días y el último día para inscribirte es el domingo, sin excepción domingo 5 de la tarde, porque además a las 8 de la tarde hora española tenemos un directo con los alumnos. Ahí en el primer comentario fijado vas a poder ver o en la web de javierma.com. Bueno, veo que vais entrando, muchísimas gracias, buenos días María Rosario Lázaro. Buenos días, María José Vaquero, se escucha bien, gracias por confirmarme, no mal, porque ya llevo 5 minutitos, no menos, 4 minutos hablando y hoy no os he preguntado eso, gracias por confirmar. Adela Nieto, del de Madrid, buenos días, Antonia Arroyo, Ana Belén, buenos días, muy buenos días, Jordi Aige, del de Tarragona, Yolanda Ulet, soy Reiki en tu vida, Ana Belén, del de Zaragoza, España, Gabriela Andrea, del de Reus, Tarragona. Bueno, Carmen Terán, buenos días. Soy Reiki en tu vida, nivel 2. Buenos días desde Ciudad Real, Carmen. Guadarmal del Segura, estudiante del curso de meditación y vibrando alto. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con los mitos, pero antes os quiero pedir una colaboración, no aquí, sino una colaboración fuera de aquí. Si eres maestro de Reiki, con mayor responsabilidad. Si todavía no eres maestro, pero eres practicante, para honrar no solamente el Reiki, sino a todos los practicantes de Reiki. Y si todavía no has empezado a practicar, igualmente está bien que también lo veas desde ese lugar. Mirad, estamos en una nueva era y lo que no podemos pretender es transitar por una nueva era con la mentalidad de la antigua era, ¿sí? No podemos. Estamos entrando en una nueva era, pero la gente, la gran mayoría de la gente está con una mentalidad de la antigua era todavía. ¿Cuál es una mentalidad de la antigua era? Una mentalidad que en lugar de empoderar, limita. Una mentalidad que en lugar de estar en el amor, está en el miedo. Una mentalidad que en lugar de incluye, excluye. Una mentalidad donde todos somos seres de luz, a solamente unos pocos somos seres de luz y unos pocos tenemos todas esas condiciones, ¿vale? Pues entonces, ¿qué te voy a pedir yo? Te voy a pedir que, por favor, te quede muy grabado con todos los mitos que vamos a estar viendo entre hoy y mañana, posiblemente lo dividamos en dos. Al final del día de hoy te voy a compartir uno impactante que me ha venido mientras estaba preparando la clase. No tenía pensado ese, pero me ha venido una experiencia de hace ya más de 10 años con una alumna y te la voy a explicar en uno de los mitos, al final de hoy. Pero seguramente lo dividimos entre hoy y mañana. Entonces, te quiero pedir colaboración para cuando tú escuches estos mitos, no tienes que pelearte con nadie, no tienes que... yo fíjate que yo no le discuto a nadie. Si alguien dice, oye, esto es tal así, yo no voy a discutir con esa persona. ¿Yo qué hago? Informar de lo que yo he estado viendo en los últimos 14 años ya que voy a hacer, que estoy dando cursos de Reiki, en relación a los mitos que hay en el Reiki, que te puedo asegurar que necesitaríamos 10 podcasts para todos los mitos. Aquí simplemente te voy a compartir algunos de los más importantes. Pero con el paso del tiempo y cuando yo asumí la responsabilidad de hablar de estos mitos varias veces, perdón, y las veces que hiciera falta, es cuando me di cuenta que esos mitos lo que estaban haciendo era limitar a la gente, en lugar de empoderarlos. Que esos mitos estaban basados en el miedo, en lugar de en el amor. Que esos mitos excluían en lugar de incluir, separaban en lugar de unir. ¿Sí? Entonces, cuando yo me di cuenta que al principio hacemos como todo el mundo. Cuando yo empecé con Reiki, que a mí me decían esto es así, pues vale, pues es así, y ya está, no me lo cuestionaba. Oye, para sellar el tratamiento tienes que hacerlo así, porque si no lo haces así, te va a pasar así. Bueno, pues yo ni me planteaba eso. Claro, cuando yo fui elevando el nivel de conciencia, y no solamente elevando el nivel de conciencia, sino estudiando maestrías en un lugar, en otro, con un maestro, con otro, con 2 maestros japoneses. Cuando yo empecé
a elevar mi nivel de conciencia y a estudiar las dos cosas al mismo tiempo, tienen que ir unidos, estudio más elevación del nivel de conciencia, empecé a decir, pero si todo esto son rollos patateros, como se dice aquí en España. Estos son auténticos rollos patateros que lo que están haciendo es limitando al personal. Entonces yo tengo mi responsabilidad, a pesar de que haya gente que no le pueda gustar, porque Albert Einstein decía que es más difícil desintegrar una creencia que un átomo. Y es así. Si alguien tiene una creencia sobre algo y ahora viene alguien y dice lo contrario, en lugar de cuestionarse su creencia, le tira una piedra a ese. ¿Qué pasaba? En toda la historia, las personas que se han cuestionado el status quo, al principio hasta los han quemado. En lugar de plantearse si esas creencias que uno tiene son reales o no, lo que hacemos es atacar al mensajero, ¿sí? Entonces yo, independientemente de eso, dije, mi responsabilidad es hablar directa y frontalmente de estos temas, a pesar de que me puedan caer algunas piedras, ¿vale? Entonces, ¿yo qué os voy a pedir a vosotros? Que no tengáis miedo de esas piedras, que no tengáis miedo de esas piedras, que digamos la verdad al mundo de lo que está contrastado y digamos la verdad al mundo de lo que es un mito, ¿sí? Entonces, dime, tanto si estás en el vivo como en la grabación, ¿estás dispuesto a acompañarme en este camino de compartir la verdad, compartir lo que son mitos y los que no son mitos, ¿sí? Anótamelo ahí, tanto si estás en el vivo como en la grabación, dime si estás ahí para, con esa valentía, y insisto, aquí no tienes que estar discutiendo con nadie, simplemente poner tu granito de arena. Yo no me pongo a discutir con alguien. Hay alguien que me dice, algunas veces alguna persona dice, bueno, pero esto lo podemos debatir. Yo no estoy aquí para debatir con nadie. Yo estoy aquí para dar enseñanzas. Quien vibre con ellas adelante y quien no, que se vaya a otro lugar. Esto no es un foro. Yo no estoy aquí para debatir con nadie. Y menos para alguien que no tiene ni idea. Porque hay veces que hay gente que quiere debatir y no tienen ni idea del tema, o han estudiado muy poco, o han hecho una maestría de un fin de semana, de un día y ya está, ¿sí? O ni siquiera tienen la maestría. Por lo tanto, es importante que tú entiendas también que no tienes que discutir con nadie ni tienes que debatir, sino informar cuando toque, obviamente, cuando toque, no tienes que ir con un altavoz por la calle informando a la gente de esto, sino cuando toque, informar de lo que es un mito y lo que es una verdad. ¿Sí? Bar Carmen dice sí, claro. Mónica Leticia, sí, me gusta la verdad, sí, estoy dispuesta, sí, estoy en el vivo, desde Mérida, Yucatán. Rosa García, Pilar Jordán, buenos días, soy Reiki en tu vida, sí, estoy dispuesto a colaborar contigo. Yolanda Olet, perfecto, porque entre todos nosotros vamos a ser los que vamos a contribuir en ese cambio de era. Aquí estamos contribuyendo en un cambio de era. Y cuidado, que aquí no estamos diciendo de que tengamos la verdad absoluta, simplemente estamos cuestionando creencias que no se sostienen por ningún lugar. Entonces, dicho esto, vamos a ver, antes de meternos en cada uno de los mitos, vamos a ver cómo se crea un mito para que se entienda, ¿vale? Hay alguien, algún maestro de Reiki en su día, hace 10 años, 20, 30, 40 o 100, porque se pueden estar creando mitos constantemente, ¿sí? Constantemente se pueden estar creando mitos. A mí cada vez me cuentan algunos temas que digo, llevo 14 años y jamás había escuchado esto. Jamás había escuchado esto que me estás diciendo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que constantemente se están creando mitos. Y los mitos pueden ser infinitos hasta donde la creencia del ser humano llegue. Entonces, ¿cómo se crea un mito? Te voy a poner un mito, por ejemplo, que ni te lo voy a contar hoy porque no le he prestado mucha atención, porque lo he escuchado alguna vez, pero imagínate que hay un maestro de Reiki que en un momento determinado considera que para hacer el sellado de aura, al final del tratamiento de Reiki a otro, en su intuición intuye que si una persona tiene diabetes, que esto lo he escuchado yo alguna vez, en lugar de hacer el sellado de aura de arriba a abajo, lo hace de abajo a arriba, ¿vale? Tú imagínate que un maestro hace 10, 15, 20, 40 años se le ocurre eso. Y, oye, se le ocurre porque él lo siente hacer así. ¿Qué quiere decir? ¿Que esté mal? No. Oye, si él siente a unas personas determinadas hacerle el sellado de aura en lugar de arriba a abajo, de abajo a arriba, pues bien está, que lo haga así porque él lo ha sentido. Ahora bien, es algo que ha sentido él, eso no es una verdad absoluta
¿Y cómo se crea el mito? Bueno, pues ese maestro de Reiki, llámese Pepito, le vamos a poner Pepito, ahora le dice a sus alumnos que si una persona tiene diabetes, en lugar de sellarle de arriba a abajo, hay que sellarle de abajo a arriba, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Sus alumnos lo toman como una verdad. ¿Por qué? Porque se lo ha dicho el maestro. Ahora, los alumnos a su vez hablan con otros alumnos o son maestros y le enseñan a una persona que para hacer el barrido de aura, a una persona con diabetes, en lugar de hacer de arriba abajo, es de abajo arriba. ¿Qué sucede? Que cuando pasan en la línea del linaje 10, 15, 20 personas o 5, 10 años, ahí en el subconsciente colectivo de un número determinado de personas dentro del Reiki, se crea la idea de que si no se hace el barrido de aura de abajo arriba a alguien que tiene diabetes, no es bueno. ¿Sí? ¿Me seguís en esto? Entonces ya se ha creado un mito, ya tenemos un mito, porque a un iluminado un día se le ocurrió decir que eso había que hacerlo así. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que está mal? No, para esa persona, si esa persona lo quiere hacer así, que está bien, pero no tenemos que tomarlo como una verdad absoluta, sino como un mito que se ha creado por la preferencia de alguien. Entonces, si yo tuviera una preferencia de decir, por eso yo siempre os digo, a la hora de hacer la práctica de Reiki, oye, yo prefiero esto, no te digo, así está mal hecho o así está bien hecho. ¿Por qué? Porque si yo te digo, así está mal hecho o así está bien hecho, se va a crear un mito porque se va a tomar como una verdad. Entonces, dicho esto, claro que los mitos no se crean con la idea de perjudicar a nadie. Pero ¿qué sucede? Que al final se van creando una serie de supersticiones una detrás de otra que lo que hacen es limitar en lugar de empoderar, ¿sí? ¿Me seguís en la idea de cómo se crea un mito? Entonces, sí, Gabriela, una mala explicación por el maestro y su ego. Sí, Marisa Llanos, yo especificaría ahí un poquito más. No tiene por qué ser una mala explicación. Puede ser incluso una percepción propia del maestro, ¿vale? Porque aquí todos tenemos que ser responsables. Aquí no responsabilicemos únicamente a los maestros, ¿eh? Tenemos que responsabilizar a todos porque yo a veces comunico una cosa y simplemente estoy comunicando una preferencia y la gente lo ve como una verdad absoluta. Y luego me dijeron, es que tú has dicho que así está mal hecho. No, jamás en la vida yo he dicho que así está mal hecho. Yo habré dicho que prefiero hacerlo de esta manera, ¿vale? Por lo tanto, no siempre la responsabilidad, cuando hay un problema en la creación de mitos o cuando hay un problema en la comunicación entre seres humanos, el responsable no es únicamente una parte, ¿sí? Que atendemos a crear la responsabilidad en una parte. Por lo tanto, aquí no responsabilizo solamente a los maestros, sino también a toda la cadena que evidentemente el que lo ha sembrado ha sido el maestro, eso no hay absolutamente ninguna duda, ¿no? Pero luego el no cuestionarnos las cosas, el tomar las cosas como verdades absolutas, es lo que nos hacen también crear esos mitos. Bueno, entonces, ¿sabemos cómo se crea un mito? Bueno, pues un mito se pueden crear mitos infinitos, dependiendo de las preferencias de cada cual, ¿vale? Pero, ¿qué sucede? Que como venimos de una energía de antigua era, los mitos que se han creado no son mitos para empoderar, sino para limitar. No son mitos que te eleven, sino que muchas veces te decrecen. Y vas a ver muchos de los que te voy a explicar hoy que van en relación a esto. Entonces yo siempre que te digo, a ver, si alguien crea un mito, porque como te digo, al final un mito que es una creencia personal que se transmite y se termina creando en una creencia colectiva, de un subconsciente colectivo, y eso se puede ir aumentando. Si alguien crea un mito deliberadamente para empoderar, bienvenido sea ese mito. No hay mayor problema. Es decir, yo no tengo ningún conflicto con los mitos. No tengo conflicto con nada. Lo que prefiero que no se creen y que no se crean son mitos que limitan, ¿sí? Si alguien de manera deliberada empieza a crear mitos que empoderan, genial. ¿Por qué? Porque ayudan, ¿sí? En cambio, los mitos que limitan, que son la mayoría de mitos que se han creado en la antigua era, son mitos que limitan. Muy bien. Es más Salgado, si lo entiendo. Marisa Llanos, estoy de acuerdo contigo, me explicó con pocas palabras. Sí, sí, genial. No, pero está bien que vayáis comentando porque así vamos profundizando más en las enseñanzas. Y obviamente cuando uno escribe
en pocas palabras puede explicarse justamente y yo tengo la ventaja de que me puedo explicar mucho mejor, ¿verdad? Muy bien, pues venga, vamos allá a los mitos. Mira, y vamos a empezar fuerte con el primero. Y este es un mito que estaba pensando en si compartirlo o no compartirlo, ¿vale? Porque es un tema un poquito delicado. ¿Qué es el tema? Yo cuando empecé con Reiki me dijeron, el Reiki no lo utilices o no es bueno para enfermedades mentales un poco graves, ¿sí? A mí se me dijo eso. Y se me hablaba principalmente de la esquizofrenia. Me decía, Reiki a personas que tienen esquizofrenia no es bueno. Me decían que no era bueno, ¿vale? Es un mito. Ahora te voy a explicar yo la verdad y te voy a explicar en lo que yo deduzco que se sustenta ese mito. Primero de todo, antes de meterme en este tema, tenemos que entender que una persona como terapeuta también tiene que tener un nivel de conciencia de saber la experiencia que tiene y en qué temas se quiere meter y en qué temas no se quiere meter. Uno está en todo su derecho. Un maestro de Reiki puede decir, oye, pues mira, yo prefiero no tratar a una persona que tiene esquizofrenia o no formarle o no darle sesiones de Reiki porque es un tema delicado y yo ahí no me quiero meter. Qué bien, oye, pues tú decides dónde quieres o no te quieres meter. Ahora bien, de ahí a decir que no es bueno, no. Entonces, ¿en qué se sustenta? Mira, yo te voy a contar dos casos y además te voy a contar la verdad tal cual es. No le voy a poner ningún tipo de endulzante, ¿vale? ¿Quieres que te cuente la verdad tal como es o quieres que te ponga endulzantes? Te voy a contar la verdad tal como es de dos casos que yo he tenido de alumnos, ¿vale? Entonces, yo por ejemplo tuve un caso de un alumno que era de Andalucía, de una población de Andalucía. Entonces, él se quería iniciar en Reiki y no le iniciaban en Reiki allí porque le habían diagnosticado hacía unos años esquizofrenia. Y a mí me escribió, tenía yo creo que 5 o 6 años como experiencia de maestro, y escribió, llamó a secretaría y yo quise hablar con esa persona, ¿no? Entonces esa persona, yo hablé con él y me explicó. Y era un chico que evidentemente le habían diagnosticado eso, pero era un chico con un nivel de conciencia interesante, no tenía en ese momento muchísimos brotes, o había tenido en los 2 o 3 últimos años un brote y no muy grande, y él tenía muy claro qué era Reiki, tenía muy claro dónde se metía y tenía muy claro para qué lo quería utilizar, que era para estar más equilibrado en su vida, para tener menos subidas y bajadas. Entonces, yo decidí que lo quería formar, incluso se desplazó de Andalucía a Barcelona. Bueno, pues ese chico yo le hice un seguimiento y le fue genial. Le fue genial. Me comentaba que cada vez estaba más equilibrado, que los brotes cada vez estaban más distanciados, que se sentía mucho más seguro de sí mismo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que va bien o que no va bien? Obviamente que sí que puede ir bien. Ahora bien, también uno tiene, como digo, que tener la experiencia y saber cómo está esa persona, porque si esa persona hubiera estado muy desequilibrada y me dice que quiere aprender Reiki para conectar con otros planetas, o para hacer yo no sé qué, o para hacer milagros, o me empieza a explicar todo un rollo, obviamente le hubiera dicho que no le enseño. ¿Por qué? Porque si ya tiene tendencia a eso y encima se quiere meter en Reiki para esos temas, pues se le puede ir la cabeza más todavía. ¿Sí? Pero por eso te digo que no es que sea bueno ni malo, sino va a depender del caso. Luego, por ejemplo, tuve otro caso, este es el caso más bonito, luego tuve un caso menos bonito, pero de una persona que yo ni siquiera lo sabía. Es decir, vino a un curso de Reiki, la verdad tal como es, sin edulcorantes, por favor, tal como es. Vale, pues esta es la primera parte del caso, muy bonito, ¿sí? Ahora, otro caso que yo, pues hubo unos días que estuve inquieto luego posteriormente también. Yo ya tenía experiencia como maestro, creo que llevaba 6 o 7 años, y vino una persona que por lo visto ya había tenido algún brote psicótico y yo no lo supe, a mí no me informó, vino para allá y se formó en el curso de Reiki.
durante el día del curso fue normal. A ver, yo lo vi un poco extraño al chico, pero bueno, cada uno somos como somos, ¿no? O sea, al final uno no está juzgando el que viene si es extraño, si no es extraño, si habla más, si habla menos, si mira de una manera, si mira de otra. Pero un chico normal, bueno, se veía como tímido, como callado, ¿no? Y luego al día siguiente me escribió, creo que fue el padre, muy educado además, muy educado, nos escribió, nos contactó y nos explicó que después del curso que se le había ido un poco la cabeza y que había incluso se había quitado la camiseta en el tren y diciendo que iba a sanar a todo el mundo, o sea que se le había ido un poco la olla, ¿no? Entonces el padre incluso me explicó que ya semanas anteriores o sea, que ya había tenido anteriormente algún brote psicótico y que semanas anteriores ya decía que iba a hacer un curso y se iba a convertir en el gran sanador a nivel mundial, que iba a sanar todo el planeta, o sea, ya estaba delirando un poco los días anteriores. Y evidentemente eso le hizo, ¿pero por qué? ¿Por qué le estaba buscando eso? Porque estaba buscando eso y como ya tenía un problema mental, pues eso se agudizó. Entonces, con esto, como te he dicho, te he querido ser muy transparente. Te he explicado un caso de éxito y un caso de una persona que tuvo una crisis de sanación fuerte luego posteriormente. Porque eso también tenemos que entender, ahora ya no hablando solamente de la esquizofrenia, cuando hay una enfermedad mental, ¿qué sucede? Que pueden haber crisis de sanación. Siempre uno puede tener una crisis de sanación con Reiki, aunque esté muy sano. Bueno, pues si uno tiene una enfermedad mental, esa crisis de sanación puede ser un poquito más fuerte, lo cual no quiere decir que le haya ido mal, sino que le hayan ajustado cosas, ¿no? Entonces, primer mito, Reiki no es bueno en enfermedades mentales, no es real. Que hay que ir con más cuidado, es cierto. Que hay que, si acaso, tener más experiencia como maestro, como terapeuta, es cierto. Que tienes que ver dónde te quieren meter y dónde no te quieren meter, es cierto. Que tienes que ver que la persona está un poco equilibrada, es decir, que no está en un momento muy fuerte donde tenga muchas historias, también es cierto. Pero que no es bueno, eso es mentira. Porque yo he visto, te he puesto ahí un ejemplo, pero he visto en otras personas con enfermedades mentales, ya no hablemos de esquizofrenia, que les ha ayudado muchísimo, muchísimo el Reiki. ¿Vale? Muy bien. Pues ahí está, sin edulcorantes. Muy bien. 2. Claro, uno tiene que, y luego uno tiene que asumir también de dónde se quiere meter o no se quiere meter, es todo. Yo, por ejemplo, yo nunca, si os dais cuenta, estos son temas que hablo más bien poco. ¿Por qué? Porque yo no me quiero especializar en el Reiki, en el tema de enfermedades. Yo me quiero especializar en Reiki, en el tema de paz interior, de expansión, de sanación, pero si os fijáis yo siempre os hablo de sanación interior, de sanación energética, de equilibrio de mente, etcétera. ¿Por qué? Porque yo no me quiero especializar ni me he especializado en esos temas, pero bueno, es normal, si he iniciado a miles de personas, pues que algunas veces vienen algunos casos concretos. Muy bien, venga. Número 2, mito número 2 que también hay dentro del mundo del Reiki. El Reiki es para conectar con guías o con seres de luz. Eso es otro mito. ¿Sí? Y eso es un mito que está muy estandarizado dentro del mundo del Reiki. Cada vez, por suerte, más. Entre el trabajo que estamos haciendo nosotros como escuela y los alumnos que tenemos, que ya sois maestros, que hacéis entender que el Reiki no tiene la función de conectar con guías, ni con seres de luz, ni con maestros ascendidos. No es la función de Reiki. Mikao Usui, que creó el Reiki, jamás habló de eso que se sepa. Mikao Usui decía que Reiki es el arte de ser feliz, ¿sí? El arte de ser feliz. Entonces, ¿el arte de ser feliz en qué consiste? En vivir más equilibrados. Eso es Reiki. Luego utilizamos las terapias, utilizamos técnicas del Reiki tradicional, la meditación, las enseñanzas teóricas, la conciencia. Sabes que yo te digo que las enseñanzas que yo te comparto en Reiki en tu vida se basa en la estrella de conciencia, que es energía, vibración, conciencia, progreso y maestría. Está claro, ¿no? En alguno de estos 5 dice conectar con maestros ascendidos. No, cuidado, que yo no niego eso, ni niego quien lo quiera hacer por su cuenta. Cada uno conecta con lo que quiere. Ahora bien,
Ese no es el objetivo, ni siquiera se trata en el Reiki tradicional. Hay personas que me dicen, sí, es que yo quiero aprender a conectar con mis guías. Pues entonces vete a buscar un curso para conectar con guías. No busques un curso de Reiki tradicional. Busca un curso para conectar con guías. Oye, que luego hay personas que practican el Reiki tradicional, elevan su nivel de conciencia y a ellos les resuena eso de conectar con guías y conectan con guías. Pero es una experiencia particular de esa persona en concreto. ¿Sí? Muy bien. Vamos al 3. Los símbolos en el Reiki tienen que ser secretos. Otro mito. Déjame ver un poquito de agua. Los símbolos en el Reiki tienen que ser secretos. A ver, nadie ha dicho jamás, no está escrito en ningún lugar, ni los maestros japoneses, ni Mikao Usui, han dicho que los símbolos tienen que ser secretos. Ahora bien, ¿qué sucedía anteriormente? Pues que no se iba enseñando el símbolo por ahí, era normal. O sea, si tú te formabas en Reiki, no tenías por qué ir con el símbolo por la calle con un cartel con el símbolo. Y en aquella época, incluso se daba poco material escrito. Hasta hace 3 décadas, 2-3 décadas no se daba apenas material en escrito. Incluso hace 13 o 14 años yo fui a algún curso de Reiki donde tampoco me daban material escrito y en otro me daban 2 hojas grapadas con chakras. Y hoy en día todavía hay cursos de Reiki que se da poco material en escrito. Eso sí que es cierto, pero eso no quiere decir que se tenían que esconder los símbolos. Que luego habían ciertos maestros que eran partidarios de esconder los símbolos, también es cierto, pero eso no significa que se tengan que esconder los símbolos. Y además, este mito que podía tener cierto sentido hace 30, 40 o 50 años, no tiene ningún sentido hoy en día esconder los símbolos. ¿Cómo vas a esconder los símbolos? No hay nada que esconder aquí ya, si está todo en todas partes, si tienes Google, tienes los buscadores, ¿no? Tienes libros, no se pueden esconder los símbolos. Tú no puedes esconder lo que no se puede esconder, ¿sí? Entonces, tenemos que entender esto. Otra cosa es que digamos, oye, y yo también os lo digo eso, los símbolos de Reiki hay que utilizarlos con conciencia, los símbolos de Reiki preferiblemente fórmate para utilizarlos. En un momento determinado puedes utilizar el Shokurei o cualquier símbolo, está bien, pero si tú quieres profundizar en el trabajo energético, fórmate y vete acompañado de un maestro que tiene experiencia. Es obvio, los seres humanos aprendemos de seres humanos. Pues con más razón en un tema tan serio y tan profundo como es el tema energético. Que yo te recomiende siempre que te formes y te formes bien y lo mejor posible, te estoy recomendando lo mismo que he hecho yo y sigo haciendo. Ahora bien, eso no excluye de que tengamos que esconder las enseñanzas. ¿Sí? No tiene sentido. Eso es de antigua era. ¿Vale? Muy bien. Otra cosa que también he escuchado mucho. Hay que ir de blanco. No, es que tienes que ir de blanco. El color es el blanco. A ver. ¿Sabes cómo tienes que ir vestido para hacer Reiki? Anótamelo ahí. ¿Sabes cómo tienes que ir vestido para hacer Reiki? Te voy a hablar también sin pelos en la lengua en esta respuesta. ¿Sabes cómo tienes que ir vestido? Anótamelo ahí. Tienes que ir vestido como te dé la gana. Nadie tiene que decirte cómo te tienes que vestir. Tienes que ir vestido como te dé la gana. Ahora bien, que hay ciertos colores que en cierto momento van más acordes que otros. Sí, efectivamente. Que hay cierta ropa que en ciertos momentos va mejor que otra ropa. Efectivamente sí, pero no porque esto sea una obligación, sea un dogma. O sea que si no te vistes de blanco,
ya es que no te va a funcionar el Reiki. Yo algunas veces lo he escuchado. Yo recuerdo, yo por ejemplo, como maestro de Reiki he ido mucho de negro. Dime que vaya de blanco, iré de negro. Soy así, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, como maestro de Reiki, obviamente cuando iba a los cursos de Reiki me proponían ir de blanco, iba de blanco. Y ahora te voy a explicar por qué para ir a un curso de Reiki si es preferible, no obligatorio, el blanco que el negro. Pero yo ya de maestro iba de negro. Y había gente que me decía, no, es que no puedes ir de negro porque entonces no canalizas la energía igual. Digo, vamos a ver, mi poder como canal va a depender del color de la ropa, por el amor de Dios. Entonces, qué poco poder le damos al ser humano, qué poco poder le damos al ser humano si el color de la ropa va a limitar tu poder de canalización. Eso es en mentalidad de antigua era, donde el poder lo tiene lo externo, el poder lo tiene el color, el poder lo tiene lo externo. No, el poder lo tienes tú. Y si tú te empoderas, y si tú vibras alto, y si tú te cuidas, y tú te conviertes en un canal poderosísimo, vas a ser muy poderoso sanando. De blanco, de negro, de amarillo, de violeta, con ropa, sin ropa, ¿sí? Con bañador, con bikini o con una túnica de maestro iluminado. Entonces, ya está bien de limitar al personal también con el color de la ropa. Ahora bien, sí que es cierto que hay ciertos colores que son más receptivos cuando estamos hablando de ir a una iniciación. Y por ejemplo, el blanco es un color neutro. Si tú me dices, Javier Ma, voy a venir a tu curso de Reiki a las iniciaciones. ¿Qué me vengo mejor? ¿Con un vestido de luces estampado? ¿O un vestido de sevillanas? ¿De bailar sevillanas? ¿O me vengo de blanco? Bueno, pues vente mejor de blanco. ¿Por qué? Porque va más acorde a lo que vamos a hacer. Y cuando te vayas a la feria de abril a bailar sevillanas, pues entonces te pones el vestido de sevillanas. Es sentido común, señores. Pero no porque no te vaya a funcionar el Reiki si no vienes de blanco o no te vaya a funcionar la iniciación. Por lo tanto, una cosa es una preferencia, otra cosa es algo que es de sentido común y otra cosa es que la gente se lo lleva a un extremo y crea un mito dogmático de que eso tiene que ser así, sí o sí. Yo voy de negro porque normalmente, bueno, en los cursos combino, Hay veces a mí, hubo un tiempo que iba de... No, yo siempre al principio iba de negro también, como maestro iba de negro. Luego estuve combinando negro y blanco y al final tú tienes que ir como tú mejor te sientas. Yo, por ejemplo, cuando tengo los cursos llevo blanco y llevo negro. Y depende cómo me levante ese día, me pongo todo de negro, me pongo todo de blanco o combino parte de arriba blanco con parte de arriba de negro. Ya está, y me dejo sentir con el que más cómodo estoy. Pues eso es como tú tienes que ir también, ¿vale? El arte de ser feliz, bonita frase, dice Antonia Arroyo, efectivamente. Como yo sienta y decida tal día, exacto. De acuerdo contigo, eso es. Sí. Muy bien. Pues venga, ya nos hemos quitado 4 mitos de un plumazo. Vamos al quinto. Joyas, anillos y collares. ¿Has escuchado alguna vez? No, quítate las joyas porque interfieren en la energía Reiki. Quítate el anillo porque interfiere en la energía Reiki. Quítate el collar porque interfiere en la energía Reiki. ¿Lo has escuchado alguna vez, estrella de conciencia? Déjamelo ahí. Yo hubo un momento que sin decírselo a nadie pensé, a ver, si estamos hablando de que la energía universal es tan poderosa, me están diciendo que Reiki es tan bueno. Yo además ya lo estoy comprobando conmigo, porque a mí me funciona el auto Reiki y tal. Estamos hablando de que es la energía divina, de la fuente, del amor incondicional. Y al mismo tiempo me están diciendo que si no me quito un anillo, ya no va a funcionar tan bien. Pues vaya mierda de energía, ¿no? O sea, si yo me pongo un anillo o me pongo un collar y eso ya no funciona tan bien, vaya mierda de energía. Por lo tanto, es que no tiene ni pie ni cabeza eso. No tiene ni pie ni cabeza. La energía de Reiki es lo suficientemente poderosa como para que funcione con joyas, con metales, con anillos, ¿sí? Ahora bien, utilicemos el sentido común otra vez.
¿El sentido común cuál es? Que si tú vas a dar una sesión de Reiki a alguien, pues lo normal no es que tengas un collar colgando que te puede molestar a ti y le puede molestar a la persona, le puede dar en la cara. Lo normal no es tener un pedazo de anillo de esos que le vas a poner la mano para darle Reiki en la zona de los ojos a la persona y le vas a rascar con el anillo. Obviamente que tiene sentido en ese caso quitarte los anillos y las joyas y lo que pueda incomodar al otro o a ti, ¿sí? Pero eso ¿qué sucedería? Que antaño, hace 40, 50, 60, 70 años, algún maestro dijera, quítate eso porque es mejor, esa persona dijera, vale, me lo quito porque es mejor, pero luego el otro le dice al otro, sí, quítatelo porque es mejor, si no, no funciona tan bien. Y el otro le dice al otro, quítatelo porque es mejor, porque si no, no funciona. Y el otro le dice al otro, quítatelo porque si no, no funciona. O quítatelo porque si no, crea interferencias. ¿Os dais cuenta cómo se crea el mito? Es decir, el mito muchas veces es como el juego ese del teléfono. ¿Habéis jugado? No sé cómo se llama en tu país. Aquí en España se llama el juego del teléfono. Que es que tú le dices, hay un grupo de personas, por ejemplo, en círculo, y tú le dices algo en la oreja a alguien y ese alguien solamente lo escucha ese alguien se lo dice a otro, se lo dice a otro y al final lo que ha dicho el primero y lo que le llega al último no tiene nada que ver. Eso sucede a veces también, los mitos también se crean de esa manera, ¿no? Que de lo que uno transmite a lo que le llega a 10, 20, 30, 40 más, no tiene nada que ver. Por eso os digo muchísimas veces, la gente me pregunta, ¿el linaje es importante a la hora de formarte en Reiki? El linaje son los maestros que han pasado desde Mikao Usui al maestro que a ti te forma, ¿no? En nuestro caso es uno de los linajes más cercanos del mundo. Solo han pasado 4 maestros desde Mikao Usui a mí. Bueno, tengo varios linajes, pero uno es Mikao Usui, Taketomi, Koyama, Doi y yo. Se han pasado 3 maestros, 4 y yo, 5. Yo tengo el 5.º linaje. Bueno, pues hay personas que dicen, es muy importante el linaje. Yo te digo que lo más importante es el amor en el corazón que tenga el maestro y que la formación sea rigurosa y se entregue. Pero el linaje obviamente tiene cierta importancia. ¿Por qué? Porque si han pasado 20, 30, 40 maestros desde Mikao Usui hasta que tú te formas, ¿qué sucede? Que llegan con muchas interferencias y con muchos más mitos. En cambio, si han pasado muy poquitos maestros, como en ese juego del teléfono, te llega la verdad más pura, está más cercano a la fuente. Por eso digo que el linaje obviamente que tiene su importancia, obviamente que la tiene. ¿Cuántos maestros han pasado desde Mikao Usui hasta uno? ¿Es lo único? No es lo único. Si te fijas, yo apenas hablo del linaje. Apenas hablo del linaje. Pero sí tiene su importancia, pero no es lo único. Hay personas que solo buscan el linaje. No es lo único, pero tiene su importancia precisamente porque hay una transmisión energética más directa de la fuente y un conocimiento también más directo de la fuente. Por un lado, la vibración es más directa y por otro lado, las enseñanzas son más directas sin tantos intermediarios por en medio. Muy bien. Bueno, pues una vez sabemos esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues si es más cómodo quitarse las joyas y los anillos, nos los vamos a quitar, pero no porque estemos creando una interferencia, ¿vale? Esto es súper, súper importante que se entienda. Déjame ver un poquito de agua. Mariana dice, buen día querido maestro, aquí estoy escuchándote desde Argentina justo antes de amanecer. Soy Mariana, Reiki en tu vida y máster en coach en proceso. Sí, que estás en el máster de coach energético y espiritual. Felicidades, Mariana. Fuera con los mitos, venga las verdades. Exacto. Claudio Sosa, buen día. Teléfono descompuesto se dice en México. Ah, pues ese es el juego. Teléfono descompuesto. Exacto. Sí, yo aquí lo había escuchado como teléfono únicamente, ¿no? Pues eso es. Entonces, no es necesario para que Reiki funcione quitarse joyas, anillos, collares, etc. Pero obviamente el sentido común dice que si eso puede incomodar a ti o a la otra persona, mejor fuera. Muy bien. 6. Si es por un bien, hay que hacerlo. Mira, esto va más relacionado con el tema de los envíos de Reiki a distancia. Hay un mito también dentro del mundo del Reiki o de la espiritualidad de si es por un bien, hay que hacerlo. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, alguien te ha dicho explícitamente que no quiere recibir Reiki,
tú no le haces ni puñetero caso y como tú consideras que, si hay, que como es por un bien hay que hacerlo, tú le empiezas a enviar reiki a esa persona. Eso es un mito de que porque sea un bien hay que hacerlo. Hay que respetar el libre albedrío de la persona. Tú no puedes forzar a nadie a recibir reiki si no quiere. Y esto se ve muy claro con el reiki presencial. Con el reiki a distancia la gente no lo termina de ver tan claro, pero yo te pongo este ejemplo para que se vea claro. Si alguien te dice que no quiere reiki, ¿se te ocurriría atarlo en una camilla para darle reiki? Porque tú consideras que es bueno. ¿Considerarías atarlo a la fuerza a la persona en una camilla para darle reiki? Si ya te ha dicho que no quiere, porque tú consideras que es bueno. Obviamente que no. ¿Por qué? Porque estás obligando a la persona a hacer algo que no quiere. Y tienes que respetar el libre albedrío. Por mucho que tú digas, es que considero que puede ser bueno. Que tú sabes mejor que el proceso que tiene que vivir esa persona. Tú lo sabes mejor que nadie. Tú sabes, estás jugando a ser Dios. Estás jugando a saber qué proceso tiene que vivir esa persona y por qué experiencias tiene que pasar. Claro que tenemos que ayudar a alguien e intentar evitarle que pase experiencias complicadas en la vida si lo podemos evitar, pero siempre y cuando él decida, ¿vale? Pues igual que no ataríamos a nadie en la camilla, no tenemos por qué enviarle reiki a alguien que nos ha dicho explícitamente que no quiere. Porque además no estamos respetando la ley del libre albedrío. Mira, os voy a explicar una experiencia y con esta os voy a explicar dos experiencias, una en relación a este mito y otra en relación a otro mito que os quería decir, que os voy a decir luego. Las dos son muy reveladoras y ya con esto terminaremos el podcast de hoy y continuaremos mañana con el resto de mitos. Mirad, cuando yo llevaba, creo que quizás 2-3 años como maestro, ya llevaba un tiempo, tenía una alumna que hizo la formación de Reiki conmigo y justo cuando terminó estaba en el primer nivel de Reiki y me dijo, Javier Ma, me gustaría enviarle Reiki a distancia a mi hijo que vive, creo que era Ecuador o Perú, ahora mismo no recuerdo, Ecuador o Perú, que vive en Ecuador o Perú, pero yo todavía no puedo porque todavía no he llegado al segundo nivel y no me has enseñado el Reiki a distancia. ¿Tú le podrías enviar Reiki a mi hijo? Y yo le dije que sí. Obviamente hay gente que me pide hoy Reiki a distancia, hoy en día no puedo porque tengo miles de alumnos, entonces no tenía miles de alumnos y lo podía hacer. Hoy en día no puedo hacerlo porque entonces no haría otra cosa, ¿vale? Pero entonces le dije, bueno, ¿pero le has pedido permiso a tu hijo? Y me dijo, sí, le he pedido permiso. Digo, ¿qué le sucede? Dice, no, que está pasando una época difícil y creo que se está metiendo en unos mundos que no me interesa. O sea, yo creo que se estaba metiendo con el tema de las drogas, el alcohol y tal, ¿no? Y digo, bueno, ¿le has pedido permiso? Sí, le he pedido permiso. Digo, pues venga, vamos a ir allá, le voy a empezar a mandar Reiki. Yo entonces estaba trabajando con la caja de Reiki y le mandé Reiki unos días por separado y luego lo puse en la caja de Reiki. ¿Y qué sucedió? Sucedió que ya el primer día yo tuve una pesadilla, que el primer día no lo asocié a eso, porque no suelo tener pesadillas, pero bueno, dije, he tenido una pesadilla y hasta no asocié a haberle dado Reiki a ese chico, ni mucho menos. Pero luego, durante 3 o 4 días, empecé a tener pesadillas, un día tras otro. Y era como una especie de sombra negra que venía y me perseguía, y yo decía, ¿pero qué haces? Y me perseguía, ¿no? Y yo dije, ya el tercer o cuarto día, digo, esto no es normal, yo no tengo pesadillas normalmente, y mucho menos 4 días seguidos. Entonces, en ese momento me vino a la mente, dije, a ver si será que le estoy mandando Reiki a alguien que no tengo permiso, que no está queriendo. Entonces se me ocurrió esa mujer, del hijo, porque a todo el resto de personas yo tenía permiso de ellos, y lo que hice fue ir a la caja de Reiki, donde tenía el papelito puesto de ese chico, y lo saqué de la caja de Reiki, y seguí dándole Reiki a todo lo demás que tenía en la caja, menos al papel del chico. Se me fueron las pesadillas, 1 día, 2 días, ya no volvieron las pesadillas. Entonces yo hablé con la señora, que era mi alumna, y le dije que, tienes que serme, si quieres que te ayude, tenemos que ser sinceros, ¿eh?
porque si no somos sinceros, yo no te voy a poder ayudar y quizás yo no voy a ser tu maestro si no me eres sincera. Y te voy a invitar a que vayas a otro lugar. Digo, yo sé que tú lo haces por ayudar a tu hijo, pero dime la verdad. ¿Tenías el permiso de tu hijo o no? Dice, no, no tenía el permiso porque sabía que le iba a decir que no. A ver, yo la entendí porque sí que es cierto que me dijo una mentira, pero uno tiene que ser empático también. Dices, a ver, me ha dicho una mentira porque la mujer tiene muchas ganas de ayudar a su hijo, ¿vale? Así que no se lo tuve en cuenta porque ahí me fue sincera. Pero me di cuenta de algo en ese momento que ya sabía, que es que si tú no respetas el libre albedrío de alguien, la energía se va a rebotar, no va a llegar, no va a llegar. ¿Por qué? Porque la persona está cerrada. Su hijo estaba por ir de fiesta y por pasárselo bien, aunque se estuviera metiendo en un camino un poco pantanoso y no quería ningún tipo de Reiki. Y hubo algo, su yo superior, lo que fuera, que a mí me mandó a través de ese mensaje que frenara, que parara. ¿Vale? Bueno, pues esto es así. Espiritualmente existe el libre albedrío. De hecho, ni Dios se salta tu libre albedrío. Es importante que entiendas. Ni Dios se salta tu libre albedrío. Anótamelo ahí. Ni Dios se salta mi libre albedrío. Si tú decides ir por un camino y estamparte, te vas a estampar. Dios no va a venir a salvarte. Te vas a estampar. ¿Por qué? Porque respeta tu libre albedrío. Dios te va a ayudar a tener un mayor nivel de conciencia. Cuando digo Dios, hablo de la energía universal, lo que tú quieras utilizar como nombre. Te va a ayudar a aumentar el nivel de conciencia. Te va a poder proteger esa vibración en cierto momento si tú elevas tu vibración en razón a ello. Pero jamás se va a saltar tu libre albedrío. Si tú tienes que vivir una experiencia almáticamente, Dios no va a saltar tu libre albedrío y tú vas a vivir esa experiencia. Entonces, si ni Dios se salta el libre albedrío, es lo que yo me pregunto, ¿quién yo soy para saltarme el libre albedrío? ¿Vale? Y aquí, insisto, yo no estoy diciendo lo que tú tienes que hacer o no tienes que hacer. Cada uno hace lo que le viene en gana en relación a eso. Yo te digo cómo yo enseño y cómo yo experimento esto. ¿Sí? Que si ni Dios se salta el libre albedrío, ¿por qué yo me lo tengo que saltar? Eso es lo que yo me pregunté en su día. ¿Vale? Y a partir de ahí me quedó como muy claro el tema. Muy bien, y ahora te voy a compartir, te he compartido 6 mitos, mañana vamos a continuar con más, pero ahora te voy a compartir uno último, un séptimo, que no lo tenía pensado, pero me ha venido en mente mientras preparaba la clase, y vas a ver que es revelador también con la experiencia esta que estuve. Mirar, cuando llevaba yo poquito tiempo, llevaba meses como maestro, me dijeron que el Reiki... No, creo que llevaba, no era ni maestro todavía. Me dijeron que el Reiki hacía que no te viniera la regla. Y yo decía, ¿esto cómo puede ser? Y me decían que Reiki hacía que no te viniera la regla. Me lo dijeron, en aquel momento tenía contacto con muy poquitas personas. Y hubo una mujer que me dijo, y bueno, yo a ver, no me lo tomé en serio, porque no me lo tomé del todo en serio, pero también ahí como que lo dejé, ¿no? Y luego, alguna vez lo escuché más, ¿no? De personas, pero luego ya empecé a tener experiencia con alumnas y muchísimas alumnas les venía la regla de manera normal, había otras que sí, porque estaban dentro de una crisis de sanación, no puede pasar. Cuando nos estamos elevando nuestro nivel vibracional, pueden ser que hayan desajustes dentro de nosotros, ¿sí? Pueden ser que hayan desajustes, pero... Y haya personas que ese desajuste va a ser con la regla, que a lo mejor no le venga la regla durante unos días, o que le venga más tarde el periodo, ¿sí? Pero no tiene por qué ser así. Es un mito. Es la experiencia de algunas personas. Pero bueno, ese mito también, si tenía alguna duda, se me fue cuando ya llevaba un tiempo de maestro y inicié a una chica. Hizo el primer nivel y después de hacer, creo que fue el primer día, la práctica de autorreiki, al día siguiente me escribe y me explica algo que no había explicado en el curso, pero me explica, dice, mira Javier, te tengo que explicar algo. Dice, yo llevaba más de 5 años que no me venía la regla. Más de 5 años, ¿sí? Y digo, sí, cuéntame. Y dice que me ha venido esta noche. Que me ha venido esta noche. Digo, wow, digo, eso está súper bien, ¿no? Tenías un bloqueo ahí y gracias a
apostar por ti, gracias a formarte, gracias a estar en el curso, gracias a empezar a practicar ya el primer día, has desbloqueado ahí. O sea, fijaros qué sucedió, que había gente que decía que la regla no viene y a ella le vino. ¿Por qué? Porque el Reiki tiende a equilibrar y en esos equilibrios a veces ajusta cosas, ¿no? Por lo tanto, un mito más. Y el Masi me dice, Javier pero mi marido no se lo termina de creer, dice que ha sido una casualidad que haya hecho el Reiki y me venga la regla, que ha sido una casualidad, ¿no? Porque el marido era como bastante escéptico. Fijaros, 5 años que no le venía la regla y le vino el mismo día que empezó con Reiki. Y dice que es una... Y el marido decía que era una casualidad. Digo, tú dile que sí, que bendita casualidad. Ya está. No es necesario que le intentes convencer, sino seguir con tu trabajo y ya vas a ver cómo con el tiempo se va a dar cuenta de que no es una casualidad, sino es la ley de causa y efecto. Hago algo y sucede algo, a veces no tan visual, ¿sí? Porque no todo, o sea, esto no quiere decir que cuando uno empieza suceden siempre estas cosas, te estoy explicando una experiencia, no tiene por qué suceder estas cosas así de abruptas de un día para otro, pero que algunas veces suceden. Bueno, si eres una persona que quiere aprender Reiki, el Reiki de la nueva era, el Reiki no que te limita, sino que te empodera, no el Reiki que está enfocado en el miedo, sino el Reiki que está enfocado en el amor. No el Reiki que excluye, sino que incluye, ¿sí? El Reiki donde desata tu máximo potencial, porque para eso tiene que servir también el Reiki, para desatar tu máximo potencial. Si quieres aprender ese Reiki profundo y transformador conmigo, estamos cerrando la convocatoria. Hemos dejado abierto unos días más porque había personas que se habían despistado, pero ya el domingo a las 5 de la tarde, hora española, cerramos definitivamente y sin excepción las inscripciones, ¿vale? Así que ahí vas a ver en el primer comentario fijado, vas a poder pedir info en secretaría para ver si queda todavía disponibilidad o en la web de javierma.com. Bueno, me voy a despedir de los que estáis ahí en vivos. Buenos días, Maye Tamayo. Carmen, muchas gracias a ti. María José, muchísimas gracias. Danilo, debe ser una decisión personal, exacto, respetar el libre albedrío, ahí está. Siempre hay que pedir permiso para dar Reiki, ni Dios se salta al libre albedrío. Gabriela, ni Dios se salta al libre albedrío. Antonia Arroyo, exacto. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Si todavía no te estás formando conmigo y quieres ir un pasito más allá y profundizar, ahí te voy a dejar para que puedas aprender desde cualquier parte del mundo. Pide info para ver si hay disponibilidad y lo dicho, como muy tarde, domingo 5 de la tarde para española. No apures porque además el domingo por la tarde tenemos un vivo de alumnos ya. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.